Buenas noches, bienvenidos al Centro Vladi. Estamos muy complacidos de estar esta noche aquí. Tenemos otra vez una gran exposición por inaugurar. Estamos muy contentos de inaugurar una muestra con tantas obras maestras, 80 obras de Goya, 85 obras de Demián Flores, 50 piezas de Vladi, pero además estamos inaugurando en la calle de Goya, que pues nos invita a recorrer esta exposición por unas avenidas un tanto dolorosas, de las cuales vamos a ir hablando a lo largo de esta inauguración. Por lo pronto, quiero agradecer la presencia esta noche de Lluvia Sepúlveda, directora nacional de Artes Visuales del Instituto Nacional de Bellas Artes. También la presencia de Mónica de la Mora por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México a nombre de Claudia Curiel. Asimismo, tenemos la presencia de distintos amigos artistas, de distintos intelectuales y gente de cultura que me tardaría mucho en nombrar, pero quiero agradecer al equipo de trabajo de Vladi, que aunque somos un pequeño equipo, tenemos otra vez en puerta una gran exposición y hemos cosechado muchos logros en el último año de trabajo. Por eso agradezco el trabajo de Minerva Franco, Maricela Zúñiga, Teodoro Aguilar, todos los compañeros que conforman la seguridad y en especial a los compañeros de difusión cultural de la UACM y a toda la gente de la UACM que hace posible esto, en especial el diseño, la imagen de esta exposición de Marco Kim, la asesoría museográfica que también nos da nuestro jefe de difusión cultural, que Fernando Félix es museógrafo, afortunadamente. Y quiero agradecer a la rectora que ya salió, Tania Rodríguez, y a la secretaria general que ya salió, Mariana Elkish, sin cuyo apoyo no hubiese podido haberse realizado todo el trabajo durante todos estos meses para las distintas exposiciones que hemos tenido. Ahora, en representación de la universidad, nuestro actual secretario general, Alberto Benítez, va a darles la bienvenida. Buenas noches a todas. Cultura, a todos. Representantes de las autoridades del BAN y de la cultura de la Ciudad de México, representantes de los medios de comunicación, comunidad universitaria y público en general. Sean todos bienvenidos a este espacio cultural de la UACM, el Centro Vladi. La obra de Vladi el año pasado, gracias a un trabajo conjunto entre el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y la UACM, fue nombrada como Monumento Artístico de México. Resultado de este nombramiento,
que hace del arte de Vladi patrimonio artístico nacional, se refrendó también el comodato de su obra que el artista legó al pueblo de México y que ha quedado en gran parte a resguardo de nuestra universidad. Como parte de estos festejos de este nombramiento, el Centro Vladi ha organizado exposiciones que confrontan su obra con la de sus maestros, grandes clásicos de la historia del arte como Rembrandt, de quien tuvimos la exposición pasada en esta misma sede, y ahora esta magnífica serie completa de grabados, Los desastres de la guerra de Goya, conformada, como ya lo dijo Fernando, por 80 grabados a los que agregamos el trabajo de reconfiguración del gran maestro cuchiteco Damián Flores, a quienes honra esta noche con su presencia. Es un honor para nosotros poder estar entre Vladi, Goya y Damián, lanzando esta idea visual como una llamada de atención contra los horrores de la guerra. Esquilo describe la ira desenfrenada de las furias, antiguas diosas de la venganza, como obsesiva, destructora, que solo existe para infligir dolor y desgracia, cuyo fervor por la sangre la vuelve inhumana, canina, irracional. Toda guerra desata la ira desenfrenada de las furias de Esquilo, ira que se encona con el caído, destruye vidas, culturas y futuros posibles. Infringe dolor y desgracia siempre en el inocente. Su fervor por la sangre no tiene límites, convirtiéndonos en bestias brutales insensibles al horror de lo irracional. A cada época le ha tocado padecer la ira desbocada de las guerras. Cada generación ha sido testigo de la verdad que las palabras de Esquilo describen, como si se tratara de un mal crónico del que los humanos no pudiéramos liberarnos. Los seres humanos, como productos maleables de la cultura, de las estructuras que moldean nuestros valores y formas de vida, no somos ajenos, no debemos ser ajenos a la injusticia, la crueldad y la barbarie que toda guerra trae aparejada. El arte, como herramienta crítica del presente, es un claro ejemplo de las manifestaciones culturales que expresan inequívocamente los valores de una época. Y cuando es la guerra el eje temático, se convierte en uno de los más altos motivos para reflexionar sobre lo que la ira se libera con la guerra. La obra de Goya es quizá en este sentido una de las primeras obras artísticas de denuncia y antecedente del fotoperiodismo sobre los excesos que las guerras napoleónicas desataron, como una denuncia abierta a la irracionalidad que se puede alcanzar, incluso bajo las banderas como los valores ilustrados. Es también un manifiesto, sin palabras, de lo que a los ojos del artista español le merecía una crítica por su exceso y brutalidad. Damián Flores, por su parte, nos invita en esta exposición a reflexionar sobre la misma conmoción que produce en nuestros días la llamada guerra contra el narco, aquí en nuestro país. Tropicalizando algunos de los más representativos grabados de Goya, apela al sentimiento universal de horror e indignación ante lo que acontece en escenas brutales, pero tan parecidas a pesar de la distancia en el espacio-tiempo de unas con otras. Finalmente, la excepcional curaduría a cargo de Fernando Gálvez, Donatiu Gallardo y Silvia Vázquez, que nos invita en esta exposición, congrega, integra bocetos, apuntes y obra de nuestro artista homenajeado Vladi, mostrándonos la indudable influencia de Goya en detalles específicos de su obra, pero sobre todo en la coincidencia temática de la denuncia de los excesos, el horror y la brutalidad de la guerra. En una época marcada por funestas guerras en distintos frentes, en el cercano oriente, en Europa del Este y aquí en México, que esta exposición sea un manifiesto contra la guerra y la ira irracional que se libera con ellas. Los invitamos entonces a todos a disfrutar de esta exposición y a reflexionar al verla el lema de nuestra casa de estudio: nada humano me es ajeno. Muchas gracias. Bueno, pues cualquiera que sea un apasionado del arte
y que haya recorrido las calles del grabado de Goya, los espacios, las luces y sombras de su imaginación portentosa, los parajes de estos seres fantásticos que le sirven de metáforas para hablarnos de forma más contundente sobre nuestra realidad y la psicología humana, quedará marcado y conmocionado cuando más alguien que ha dedicado gran parte de su vida a las diversas técnicas de la gráfica, de la estampa, a la litografía, al aguafuerte, a la punta seca. Demián Flores tiene una carrera extraordinaria. Me puedo congratular de haber iniciado con él casi al mismo tiempo mi carrera en el espacio del arte desde la escritura. Recuerdo haber escrito algunas torpes líneas sobre su trabajo en su primera individual en la Casa Universitaria del Libro, o quizás su segunda individual, hace ya más años de los que me atrevo a decir. Y desde entonces hemos ido realizando un trabajo de encuentros, de colaboración intermitentemente. Uno de esos trabajos fue este diálogo que en el año 2012 se abocó a hacer Demián, y del cual yo no alcancé a creer que fuese a salir tan bien librado. La verdad es que ponerse frente a frente ante un titán del grabado como lo es Francisco de Goya y Lucientes, pues realmente implica muchas agallas, pero también mucha destreza, mucha imaginación, un dibujo contundente y una forma de solución y de entender la realidad para poder convertir una obra maestra en otra obra maestra. Es algo que cuesta muchísimo, y muchísimas de las paráfrasis que han existido a lo largo de la historia del arte fracasan ante su modelo, se opacan ante su modelo. Y creo que ustedes van a poder constatar al recorrer la exposición que hay un tino en el trabajo, un virtuosismo en el trabajo de grabado de Demián, que es un artista eminentemente gráfico, aunque ha hecho muchísima obra en pintura, en instalación, en arte objetual, en cerámica, en otras disciplinas. Siempre sus obras tienen algo, una raíz inserta en el campo de la gráfica, del grabado. Entonces, ahora le voy a ceder la palabra para que nos acompañe con unas ideas. Bueno, muchas gracias, Fernando, por tus palabras. Estoy muy agradecido. Buenas noches a todos, a todas. Estoy muy agradecido porque siempre desempolvar grabados como pensaba que nunca iban a salir de la bodega. Esta exposición que van a ver acabó su itinerante más o menos por el 2013, entonces ya llevaba como 10, un poco más de años guardada en la bodega del taller. Y bueno, pues le agradezco a Fernando que haya incitado de nuevo a crear otra vez este diálogo, y ahora con la obra de Vladi, ¿no? Muy agradecido al Centro Vladi, a todo el equipo, al secretario. Muchas gracias a Guasena por sentirme como en casa, y bueno, también a Tonatiuh, así que dieron pues una nueva visión que van a ver ahora, una nueva forma también museográfica. Creo que quedó de verdad muy, muy digna. Ya tendrán ahorita oportunidad de verla. Como bien dijo Fernando, esta serie yo la empecé
Es una serie que empecé, era imposible no enfrentarse a la realidad que estábamos viviendo en el sexenio de Calderón. A mí esa guerra contra el narcotráfico que él inició se me hizo una cosa absurda, y las imágenes que empezamos a ver todos los días en los periódicos era algo que nos sobrepasaba, ¿no? Como humanos. Y yo me puse a hacer una revisión de ciertos artistas que habían tocado el tema de la guerra, y por supuesto que uno era Goya, y empecé a hacer un trabajo que no intentaba hacer todas estas paráfrasis sobre los 80 grabados de Goya, sino lo que intentaba era crear como una serie que hiciera unos diálogos con ciertas imágenes de ciertos artistas, no solamente Goya, sino también otros como Otto Dix, en fin. Pero cuando empecé a trabajar sobre los grabados de Goya, me di cuenta que justo esas imágenes eran las mismas imágenes que estábamos viendo en esos periódicos. Eran imágenes totalmente atemporales, y lo que hice fue empezar a crear o hablar, digamos, en el mismo lugar donde Goya había terminado de hacer sus imágenes, para yo añadirle todas las situaciones históricas, simbólicas, y pues de la guerra en la que estábamos nosotros viviendo. Y bueno, y es así que estos grabados que ven guardan el mismo formato, la misma técnica que usó Goya, y la complicación es que yo usé ciertas estrategias del propio dibujo para que no se viera dónde, digamos, terminaba su mano, dónde empezaba yo, o al revés. Entonces son grabados que no van a encontrar dónde está una mano, dónde está otra. Es casi una reconstrucción, digamos, de la imagen de Goya desde el propio dibujo. Y hay grabados que dialogan mucho con las formas originales, pero hay otros que van a ver que ya están totalmente desdibujadas. Prácticamente lo único que queda de ese grabado de Goya puede ser cierta estructura de su composición y el espacio, digamos, que él propone en sus narrativas. Esta muestra se presentó justo en el sexenio, fue una exposición que se presentó en el 2012, cuando él estaba por terminar. Se presentó en el Museo de la Ciudad de México. La verdad que se hizo un libro muy bello que está por ahí, con unos textos increíbles. Y después tuvo un itinerante, y a la par se mostró también en la Fundación Goya en España. La Fundación de Goya adquirió los grabados, ahora son parte de su colección, y durante también un tiempo ellos estuvieron itinerando esta serie junto con el acervo que tienen de los desastres de la guerra. Y pues tuvo una vida más o menos de 1 o 2 años de itinerancia, hasta que, bueno, esta serie la verdad fue pues bloqueada, y entonces por eso es que había estado guardada durante todos estos años. Y bueno, pues ahora desafortunadamente pues siguen siendo imágenes totalmente vigentes, ¿no? Es impresionante lo que estamos pasando en este mundo, metidos en nuevas guerras. Y bueno, pues eso es lo que tengo que decir. Y bueno, pues aquí estoy para cualquier cosa, se pueden acercar, platicar, comentar, y pues les agradezco. Bueno, pues efectivamente Demián alcanzó a lanzar esta crítica ácida, rotunda, profunda contra Calderón y su banda de criminales como García Luna, que lanzaron al país a este vacío de una guerra que no tiene fin. Una guerra que el 5 de junio de este año, hace unos días, fue asesinado mi amigo, mi gran amigo Jean Cadet Ondimba, un abogado dedicado en cuerpo y alma a la defensa de los derechos humanos, a promover precisamente las ideas y las posiciones que defienden tanto Goya como Demián en sus obras, y también Blady en otras. Jean Cadet es a quien dedico esta exposición. Fue asesinado en Morelia mientras hacía ejercicio
en un parque, deja 4 hijos y una labor en las aulas enseñando no solamente a estudiantes de derecho, sino a policías, a juristas, siempre con la bandera de los derechos humanos en la mano. Por ello quería hacer yo esta dedicatoria, porque no puede continuar esta espiral de violencia a lo largo y ancho de nuestro país, y sigue siendo la prueba fehaciente de que un criminal que encabezaba, o un grupo de criminales que supuestamente encabezaban la guerra, llevaron al país a una catástrofe al ser parte de una de las bandas criminales que decían combatir. Todas las atrocidades que vimos durante ese sexenio y que puntualmente denuncian las piezas de Demián, que merecen ser analizadas en sus cualidades artísticas, pero también en sus mensajes. Hay piezas en las que él valientemente puso ahí tanto el rostro de Calderón como el de Salinas, como el de otros políticos que llevaron al país a este precipicio de alianza con el narcotráfico y el crimen organizado. Entonces, pues, ahora quiero pasar a una voz más amable, que es la de Silvia Vázquez Solsona, quien junto con Tonatiuh y conmigo hicieron la curaduría de esta exposición. Quiero decir también que la curaduría original de ese año, 2012, fue realizada por Lluvia Sepúlveda, que nos acompaña ya en esta noche como directora nacional de artes visuales del INVAL, y que ella fue la curadora de aquel trabajo en el que participamos varias personas como escritores y coadyuvantes de la muestra. Cedo entonces la palabra a Silvia Vázquez Solsona. Hola, muy buenas noches a todas, todes, todos. Es un enorme honor contar con su presencia en la inauguración de nuestra exposición Goya, Demián Flores y Vladi contra la guerra. En las salas de exposición, que por cierto, este 21 de junio el Centro Vladi cumple 17 años desde que se inauguró, van a encontrar un diálogo entre el pasado, el presente y el futuro, que se teje desde la insensatez humana y la violencia que sistemáticamente han sostenido las formas de terror que constituyen y consolidan a las diversas formas de poder totalitario. Exponer en Centro Vladi a Francisco de Goya y Lucientes es primero un honor y enseguida es una gran oportunidad para convivir de cerca con la obra de este grande de la pintura, el dibujo y el grabado. Goya es quien abrió la puerta de las formas de mirar y representar que dieron las pautas al arte moderno, en parte porque su historia de vida se vio atravesada por las revoluciones burguesas y el proyecto ilustrado se tejió con su pensamiento y por lo tanto con su obra. Pero por otro lado, en obras como Los Caprichos, sus formas de integrar la facultad de la imaginación en la representación pictórica, dibujística, gráfica y pictórica fue un elemento estético que le permitió enunciar con mayor contundencia que si hubiese realizado una simple copia de la realidad. Un elemento que fue central en el desarrollo del arte moderno. En el caso de los desastres de la guerra, su experiencia ominosa del terror superó cualquier fantasía y la cruda realidad se presenta entre victimarios y víctimas, donde la sinrazón de la violencia impera y no hay buenos ni malos, solo muerte y desesperanza. Las obras que verán de Demián Flores consideramos importante no solo resaltar sus lecciones sobre la sinrazón y la violencia, sino también elementos como sus estudios para la maja desnuda o elementos satíricos que se acercan a la propuesta iniciada por el artista español. Ante las olas de dolor y violencia que vivimos, ya sea en España, Ucrania, México o Palestina,
Estos procesos de barbarie humana no han cesado y proponemos esta exposición como un espejo que nos permita mirarnos y buscar formas para detener la violencia. Por ello, cerramos la exposición con una vitrina dedicada al rastreo que el propio Vladi realizó del conflicto milenario en Palestina, donde su mirada nos permite ver la vigencia de su pensamiento y posicionarnos contra esta barbarie sin límites. ¡Que viva Palestina libre! ¡Viva! ¡Viva! Bueno, muy buenas noches. Quisiera antes que nada acotar o recordar justo que esta exposición en realidad cierra un ciclo que comenzamos con Vladi y sus contemporáneos. La idea rectora que estuvimos manejando a lo largo de este año tenía como centro justamente desmitificar esta idea falsa de que Vladi fue un genio aislado. Entonces, desde esa primera exposición que fue Vladi y sus contemporáneos, lo que buscamos resaltar fue justamente todos los coloquios, todas las discusiones o polémicas estéticas, álgidas polémicas estéticas, que Vladi tuvo con los artistas de su época y con intelectuales también que lo rodeaban. Después pasamos a sacar a relucir las obras de todos esos artistas que se nutrieron de Vladi, tanto directamente a aquellos que los conocieron, tenemos a Octavio Moctezuma presente justamente, como a todos aquellos que más bien lo conocieron después de su muerte y que resultó ser Vladi un estímulo gigantesco para sus obras. De ahí la idea fue justamente contraponer a Vladi contra todos aquellos artistas con los cuales él discutía una vez que estaba ya trabajando en el taller. El primero de ellos fue Rembrandt, justamente, y ahora es Goya, junto con el diálogo que establece con Demián Flores, a quien agradecemos tu amabilidad y cortesía. Muchísimas gracias. Porque justamente en esta exposición que cierra creo que es terrible y es más que pertinente sacar a relucir. Ahorita hablaron justamente de la ira y de Esquilo. Creo que también cabría recordar que la Ilíada, este poema que es uno de los pilares de Occidente, comienza justamente en su primer línea apelando a la ira. Y entonces todo este despliegue, que es fundamental, prácticamente es una visión de la guerra que sí muestra lo terrible, pero también tiene aún esa vertiente heroica. En la idea vemos cómo los héroes mueren, generalmente de formas horrorosas, pero siempre ahí como en esta imagen de héroes. Por ejemplo, Ajax, que es tal vez una de las muertes más terribles, y a partir de la cual justamente se establece esta frase que es preciosa y horrible a su vez, que es: a quien los dioses quieren destruir, primero lo enloquecen. Entonces, yo para no explayarme tanto, porque ya quisiera que entráramos a la sala, tengo una pequeña viñeta histórica que creo que podría enmarcar muy bien el espíritu con el cual concebimos esta exposición. En 1932, en una carta pública, Albert Einstein le pregunta a Sigmund Freud: ¿hay algún camino para evitar a la humanidad los estragos de la guerra? Es decir, en plena antesala de la Segunda Guerra Mundial y 6 meses antes de que Adolf Hitler se convirtiera en el canciller del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, el físico de Ulm ya presentía que el hambre de poder político que caracteriza a la clase gobernante de todas las naciones era un asunto de vida o muerte para la civilización tal cual la conocemos. En su respuesta, también pública, Freud le contestará: todo lo que promueva el desarrollo de la cultura trabaja también contra la guerra. Entonces, sean muy bienvenidos a este Centro Vladi, este centro de documentación y experimentación museográfica y por lo mismo también un centro de cultura. Muchas gracias. Bueno, ya para cerrar estos diálogos y más bien abrir las puertas a esta exposición maravillosa que logramos reunir,
Solo quiero decir que lo que van a ver por parte de Goya es la consolidación de la invención del arte moderno por parte de su prodigioso arte y su imaginación. Goya empieza la aventura de crear una nueva manera de pensar el arte en la serie de grabados de Los Caprichos, en las que, como dice Silvia, inspirado por los valores de la Ilustración francesa y la propia Revolución, hace una crítica moral, una crítica a la iglesia, a los profesionistas, a los valores de la sociedad de su tiempo, a los valores un tanto irracionales también, las supercherías, pero hace también una crítica a las instituciones más sólidas de su tiempo, que son la monarquía, para la cual él mismo trabajaba como pintor del rey, y pues la iglesia, que era el otro gran cliente de los pintores, ¿no? La iglesia católica. Y no deja títere con cabeza, ¿no? Es una crítica con mucho humor, pero al mismo tiempo muy descarnada. Se burla de todos. Para poderse burlar de todos, se burla primero de sí mismo, para disfrazar las ideas que va a verter sobre los demás. Se burla de sus amoríos. Con la duquesa de Alba se pone como un viejo rabo verde que anda persiguiendo chavitas, y se burla no una, sino 10, 12 estampas, para después poder criticar a los doctores, a los políticos, a los curas, y ahí empiezan a hacer esa modernidad, no solo en las ideas, sino en la forma de configurar la imagen. La imagen moderna nace con esas estampas de Los Caprichos. Entonces, cuando los ejércitos españoles le anuncian al rey y a Goya que viene una avanzada del ejército de Napoleón, que va rumbo a Portugal a tratar de tirar al rey de Portugal, pero que va a avanzar entero por territorio español, Goya y sus amigos ilustrados de España, que venían durante muchos años acariciando la idea de una revolución similar a la francesa, o de un movimiento inspirado en las ideas de la Ilustración, ven con pasmo que ese ejército viola todos los derechos de los españoles. El pueblo se ve forzado a realizar una guerra de guerrillas, la primera quizá de la historia, con sectores del ejército español, y en ese momento un general en Zaragoza lo llama a ser testigo de las atrocidades, y Goya sale desde Madrid hacia este lugar tan cercano a su pueblo natal de Juan de Todos. El camino, lo que va oyendo, viendo, los hombres que van narrando cómo destruyeron sus aldeas, los cuerpos colgando de los árboles o empalados en los árboles, las gentes destrozadas en los caminos, las casas quemadas, los ríos envenenados, la gente con hambre. Todas las escenas lo llevan a hacer esta serie de los desastres de la guerra de una forma tan realista que es aterradora. Pero cuando ya no le alcanza el imperialismo de la guerra, que no es una guerra, la de Goya, entre dos ejércitos, es un close-up a las atrocidades de la guerra, es un enfrentamiento entre hombres e incluso contra mujeres o contra hombres indefensos, que ya incluso muertos son dejados
son violados, son descuartizados. Esa manera de actuar del ser humano es lo que denuncia sin bandos, se despoja de los nacionalismos, se despoja de la ideología y se dedica a denunciar esa parte del ser humano que nos despoja de lo que nos distingue aparentemente del resto del reino animal, que es el raciocinio. Y ahí, con esas dos partes de la crítica a la realidad, es que Goya inventa el arte moderno y le da la libertad al resto de los artistas para que se puedan expresar como lo hacen hasta hoy día, con sus ideas personales, individuales, sin tener que satisfacer al patrono, al rey, al obispo, al jerarca, sino actuar libremente sobre la materia y desarrollar su arte. Eso es lo que vamos a ver en este momento, que se abran las puertas y entremos a la exposición en diálogo con la obra ya liberada de Demián Flores y de Vladi. Muchas gracias.